No sabía que el día comenzaría con una grúa y terminaría eternamente. Era sábado, mi turno habitual en la obra. Estábamos finalizando la planta superior de una nueva sede tecnológica que se estaba construyendo en el centro. Había repetido la misma rutina cientos de veces: abrocharme el cinturón, revisar las poleas, asegurar la carga. Pero ese día, se respiraba una calma absoluta. No había paz, más bien parecía que todo contenía la respiración. Recuerdo haber mirado las nubes. Estaban apiladas como grandes montañas de lana, pero el viento seguía en calma. No había pájaros ni movimiento. Incluso le dije en voz alta a mi compañero de trabajo: Manny, algo no va bien, tío. Él solo asintió y siguió colocando tornillos. A las 11:43 de la mañana, estaba asegurando una carga cuando la grúa puente falló, un chirrido fuerte, como si la tierra misma gritara. El gancho se rompió. No tuve tiempo de correr. La carga, una sección entera de acero, cayó como si algo invisible la estuviera jalando. Recuerdo el crujido de mis costillas. Recuerdo gritar sin poder oír mi propia voz. El dolor no llegó de inmediato, solo una sensación de estar aplastado en silencio. Luego, oscuridad, no la que se siente al desmayarse. Era una oscuridad profunda e interminable. Pero no me quedé en la oscuridad. Sentí que mi espíritu se elevaba como si mi cuerpo se abriera y algo más ligero, más consciente, emergiera. Me vi aplastado bajo el peso, sin vida, destrozado. Pero no sentí miedo. Sentí claridad, como si de repente comprendiera un lenguaje que desconocía tener dentro. Ahí empezó todo. El cielo sobre mí se quebró. Sí, se quebró como un cristal bajo presión. Ya no estaba en la obra. Flotaba hacia la grieta. A través de ella, se filtraba una suave luz pulsante, zumbando con una frecuencia inaudible. Me golpeó el alma. Debería haber tenido miedo, pero no lo tuve. Estaba a punto de aprender que la muerte no es el final. Es la puerta. Y Jesús estaba al otro lado. Cuando el acero choca con el cráneo, no suele haber vuelta atrás. Los médicos me dijeron más tarde que me declararon muerto a las 11:46 de la mañana, traumatismo craneal masivo. Pulmón colapsado, sin pulso durante 5 minutos. Ya estaban retirando la sábana cuando mi cuerpo volvió a la vida. Pero me estoy adelantando. En ese punto intermedio, floté sobre mi cuerpo solo un instante. Vi a los médicos corriendo, gente gritando. Uno de los paramédicos gritó: «¡Lo perdimos!». Fue una sensación surrealista. No estaba en pánico. Ni siquiera estaba triste. Era como ver una vieja cinta de vídeo de otra persona. Recuerdo haber pensado: así que así termina. Acero, sirenas, silencio. Entonces llegó la transición. El aire a mi alrededor se dobló. No se movió. Se dobló. El ruido del mundo terrenal se atenuó como si alguien bajara el volumen. Me atrajo, no me jaló, sino me atrajo suavemente, una corriente de algo invisible. No me resistí. Esta corriente me condujo a un reino que parecía aire líquido. Formas pasaban junto a mí. Recuerdos, emociones, incluso olores. Era consciente de todo lo que había sido, dicho o hecho. No me juzgaban, todavía no. Solo la verdad cruda y sin filtros. Yo, al descubierto. Entonces me topé con lo que solo puedo describir como un muro de silencio. No un silencio sepulcral. Una quietud sagrada. Sentí como si estuviera frente a algo antiguo, vivo, inteligente. Fue entonces cuando vi la figura. Una silueta avanzó, alta, vestida con algo más brillante que el blanco. No hablaba con la boca, sino con presencia. Supe al instante quién era, no por fotos ni por la iglesia, sino desde lo más profundo de mí,
como si lo conociera desde antes de nacer. Isaías, dijo el ser, aunque sus labios no se movieron. Se suponía que no debía regresar, pero te han dado acceso. Tengo algo que mostrarte. Y con eso, todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Fue como quitarte un abrigo que no sabías que llevabas puesto. El momento en que dejé mi cuerpo no fue doloroso. De hecho, fue pacífico, como exhalar después de contener la respiración durante años. En un instante me sentía aplastado bajo miles de kilos de acero. Al siguiente, estaba de pie, sin huesos ni carne, y sin embargo, más vivo que nunca. Recuerdo haber bajado la vista y pensar, ese no soy yo. Tenía la cara ensangrentada. Apenas se me subía el pecho. Pero nada de eso importaba porque quien yo realmente era, mi esencia, ahora flotaba. No ingrávida, sino sin peso. Una gran diferencia. Mientras ascendía, noté algo inesperado, hilos. Hilos invisibles de luz me conectaban con recuerdos, personas e incluso decisiones que había tomado. Se extendían como telarañas en todas direcciones, algunas fuertes, otras deshilachadas. Podía sentir el peso de decisiones que en ese momento no me parecían importantes. El ser Jesús se acercó de nuevo, no con fuerza, sino con total autoridad. Estás cruzando el velo, Isaías. Pero aún no has terminado. Antes de regresar, debes presenciar lo que viene. Dirás lo que muchos temen decir y llevarás el fuego de la advertencia. Abrí la boca para responder, pero no fue necesario. Mis pensamientos ya eran conocidos. Cada duda, cada pregunta, cada pizca de confusión, no tuve que preguntar. Él ya lo veía. Les mostraré las 3 tormentas, dijo. Deben hablar de ellas. Comenzarán en junio de 2025. Antes de poder preguntar qué tormentas, el espacio a mi alrededor empezó a expandirse. La realidad se desplomó. Mi espíritu se movía como un rayo por invisibles autopistas de luz. Estaba entrando en otro lugar, un lugar indescriptible. No era un túnel. Era un canal de parto para mi alma. Todo el mundo habla del túnel en las experiencias cercanas a la muerte, pero lo que viví no fue oscuro. Estaba vivo, una arteria de consciencia. Las paredes no eran paredes en absoluto, sino capas de existencia que se desprendían como páginas. A medida que avanzaba, los recuerdos brillaban en el aire como hologramas. Me vi de niño rezando en secreto. A mi madre imponiéndome las manos en la frente durante la fiebre. Mi ira, mis adicciones, todo me rodeaba, sin juzgarme, solo recordándome. Entonces el cielo volvió a agrietarse. No fue un ruido. Fue una ruptura de la realidad, como si el techo de una simulación se desgarrara. Por la grieta se derramó algo que jamás olvidaré. Una luz que estaba despierta. No brillaba. Latía con inteligencia. Sentí la mano de Jesús, o su esencia, que me impulsaba hacia adelante. Y fue entonces cuando lo vi, la primera tormenta, la primera tormenta. No fueron nubes ni truenos. Fue el engaño colectivo de la humanidad manifestado. Mentiras envueltas en verdad. Doctrinas bañadas de luz, pero arraigadas en la oscuridad. Una tormenta no de lluvia, sino de confusión y ceguera espiritual. Jesús me miró. Esto es solo el principio. Diles que la tormenta no esperará. Asentí, o algo así como asentir. Y fuimos más adentro. Él no era Dios. Pero todo en mí quería arrodillarse. A medida que me adentraba en ese corredor espiritual viviente, algo o alguien me esperaba. Esta vez no era Jesús. Este ser irradiaba una inmensa autoridad, pero con moderación, como un soldado que monta guardia en la frontera entre dimensiones. Instintivamente supe que era el guardián. Se erguía alto, casi fluido, como si estuviera hecho de luz fundida. Sus ojos no eran ojos,
pero penetraban cada capa de mi ser. No necesitaba preguntarme quién era. Él lo sabía. Podía sentir cómo mi historia de vida se descargaba en su conciencia con solo estar en su presencia. Me quedé flotando frente a él, sin saber si debía avanzar o permanecer quieto. Entonces habló, no con una voz, sino con una impresión que se grabó directamente en mi alma. Has cruzado sin el sello de la muerte. A pocos se les permite. Has sido convocado. Invocado. Iba a preguntar, ¿quién lo hizo? Pero la respuesta llegó al instante. El rey respondió antes de que pudiera siquiera formular la pregunta. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquí no había donde esconderse. Ni medias verdades, ni ego. En ese ámbito, la verdad era moneda corriente, y cualquier falsedad simplemente no podía existir. El portero hizo un gesto, y detrás de él la luz se abrió como si se tratase de unas cortinas que se abrieran. Lo que había más allá no era el cielo como la gente lo imagina, nubes y arpas. Era más bien un reino en constante expansión de realidad estratificada, dimensiones sobre dimensiones. Algunas parecían ciudades brillantes hechas de energía. Otras eran vastas llanuras silenciosas que vibraban con escrituras vivientes. Al pasar junto al portero, sentí que algo me abandonaba, como la vergüenza desprendiéndose como piel muerta. Cuanto más caminaba, más ligero me sentía. Pero justo cuando me estaba adaptando, sentí una oleada de poder acercarse. Alguien venía. No un ángel, ni un profeta, sino Jesús mismo. No hay tribunal, ni mazo, solo un espejo del que no puedes escapar. Jesús no vino con un gran espectáculo. Vino en silencio, y en cuanto llegó su presencia, todo se detuvo. La energía, el movimiento, el aliento mismo de ese lugar se congeló en reverencia. Incluso la luz misma se inclinó hacia él como flores que buscan el sol. Levantó la mano, no para ordenar, sino para consolar, y de repente nos encontramos en lo que solo puedo llamar la cámara del silencio. Era un espacio, pero no tenía paredes, un lugar, pero carecía de ubicación. En esa cámara, el tiempo no existía. Lo que sí existía era yo, todo mi ser. Antes de que pudiera hablar, una serie de escenas vivientes se desplegaron a mi alrededor como hologramas tallados a la luz de las estrellas. Eran mis recuerdos, pero no desde mi perspectiva. Eran de otros. Vi cómo mi enojo con una empleada de gasolinera la hizo llorar en la sala de descanso. Vi cómo un chiste que hice en el instituto llevó a alguien a una espiral de vergüenza. Vi las mentiras que dije, que parecían inofensivas, pero que crearon ondas de desconfianza a lo largo de generaciones. Empecé a llorar, no porque me condenaran, sino porque por fin veía. Jesús estaba a mi lado, sin acusarme ni enojarme. Su mirada era firme, llena de dolor y fortaleza. Era como si dijera, lo he visto todo. Aún así, te llamé. Entonces llegó la escena más dolorosa. Un momento que había olvidado, en el que rechacé a alguien necesitado por no querer llegar tarde al trabajo. Ese instante, segundos en la tierra, fue como un trueno en la eternidad. Vi cómo mi decisión retrasó una cita divina que habría cambiado la vida de ese hombre. Esto no es juicio, susurró Jesús. Esto es comprensión. Debes ver lo que afecta al alma. En el silencio, comprendí que cada momento en la tierra importa. Cada decisión resuena en reinos invisibles. Sus ojos albergaban galaxias, pero me miró como si yo fuera la única alma en la creación. No hay palabras, ninguna, para expresar plenamente lo que se siente al ver a Jesús en su forma glorificada. Había visto pinturas, escuchado sermones, lo había imaginado orando. Pero lo que vi en ese momento lo destrozó todo. No solo irradiaba luz. Era luz, pero estaba vivo, inteligente, infinito. Cada átomo de su ser latía con propósito. Su túnica ondeaba como plata líquida. Su presencia distorsionaba la realidad a su alrededor.
No podía mirarlo directamente, pero tampoco podía apartar la mirada. Se acercó. Isaías, dijo, y al pronunciar mi nombre, resonó en cada versión de mí, pasada, presente y eterna. No caí de rodillas. Me convertí en mis rodillas. Todo mi ser se derrumbó en adoración. Pero él no me levantó con sus manos, sino con amor. Un amor puro, sin filtros, sin diluir, que conocía cada defecto mío y aún así me consideraba digno. No estabas destinado a regresar. Pero te he elegido para que veas. No hablé. No podía. Mis pensamientos temblaban, estaban a flor de piel, expuestos. Aún así, él le respondió. Has temido ser insignificante, dijo. Pero recuerda esto, ningún acto de fe se desperdicia. Ninguna oración se olvida. Ningún susurro de rendición se ignora jamás. Entonces abrió la mano. Dentro había mundos, mundos literalmente brillantes que giraban en órbitas diminutas, y por ellos corrían corrientes de energía, de sonido, de lo que parecía una oración. Todo está conectado, dijo, pero se avecinan tormentas y el mundo está dormido. Sentí que su tono cambiaba. Ahora era serio, urgente. 3 tormentas. Comenzarán en junio de 2025, y quienes no estén preparados serán arrastrados. Mente, espíritu y alma. Se giró y se abrió un portal de claridad cegadora. Venid, ved lo que hay que contar. No me corrigió con truenos. Me desenredó con la verdad. Cuando entramos en lo que parecía una dimensión de previsión divina, le hice a Jesús una pregunta que no esperaba hacerle. ¿Por qué yo? No se rió. No suspiró. Me miró fijamente y dijo. Porque eras casi nada, y los vacíos son los mejores mensajeros. Me golpeó como una ola. Sabía exactamente a qué se refería. Había pasado la mayor parte de mi vida medio dormida, adormeciéndome con distracciones, evitando verdades profundas, flotando entre rutinas. Pero la muerte tiene una forma de despertarte. Caminamos por pasillos hechos de tiempo. Cada pared albergaba escrituras vivas, versículos no solo escritos, sino vividos. Vi el libro de los Salmos cobrar vida como una canción que respira. Escuché a Isaías 58 resonar como un trueno, especialmente la parte sobre liberarse de las cadenas de la injusticia. Mi gente lee, dijo, pero pocos encarnan. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un profundo arrepentimiento silencioso. Entonces me mostró lo que ahora llamo las 3 tormentas. Pero antes, necesitaba vaciarme. Arrancó de mí cada creencia orgullosa, cada suposición sobre la religión, cada opinión que consideraba sagrada, como si arrancara raíces de la tierra seca. No puedes llevar mi advertencia si aún te llevas a ti mismo. Y en ese espacio entre mundos, lo dejé ir. Todo. Y fue entonces cuando me llevó al borde de la primera tormenta. Parecía luz, pero olía a azufre. Jesús extendió su mano, y al instante nos encontramos sobre lo que parecía ser la tierra, pero no la que yo conocía. Esta versión de la tierra estaba envuelta en una niebla brillante, que se movía de forma antinatural como humo con intención. Oía susurros, millones de ellos, todos diciendo cosas diferentes, cada uno contradiciéndose con el anterior, titulares de noticias, publicaciones en redes sociales, sermones, revistas científicas. Cada voz se superponía a la siguiente como un ruido interminable. Esta, dijo Jesús, es la primera tormenta. La tormenta del engaño. Ya ha comenzado, pero sus vientos alcanzarán su punto máximo a principios de junio. Agitó la mano y vi una línea de tiempo, del 3 al 7 de junio de 2025. Las fechas latían como una campana de alarma. Miré más de cerca. Vi a millones de personas, con los ojos bien abiertos, pero espiritualmente dormidas. Se aferraban a falsas verdades como botes salvavidas agujereados.
Había maestros que predicaban doctrinas sin discernimiento. Influencers que usaban la fe como marca. Pastores que mezclaban la verdad con veneno. Vi libros con el nombre de Jesús en la portada, pero llenos de orgullo y manipulación. El engaño no grita, dijo Jesús. Susurra dulcemente, se muestra limpio y siempre se justifica. Observé cómo congregaciones enteras eran apartadas por movimientos falsos. Algunos eran sutiles, un cambio de prioridades. Otros eran violentos, destrozando familias y amistades por ídolos ideológicos disfrazados de rectitud. Vi a gente silenciada por decir la verdad, y a otros celebrados por mentir. El mundo puso patas arriba su brújula moral, y la mayoría ni siquiera se dio cuenta. Por eso os lo dije, dijo Jesús, ahora con voz más aguda. Aun los elegidos serían engañados si fuera posible. La tormenta se intensificó. La gente comía mentiras como pan, hambrienta de algo real, pero demasiado insensible para reconocer lo falso. Y aquellos que intentaron exponerlo fueron llamados odiosos, divisivos y obsoletos. Sentí una profunda tristeza crecer en mí. ¿Qué puede detenerlo? Le pregunté. La verdad está arraigada en mí, respondió. No la personalidad, ni la política, sino yo. Luego giró la cara y la escena cambió. El mundo no se dividió en líneas. Se dividió en corazones. Lo que vi a continuación me destrozó. Nos detuvimos sobre ciudades que reconocí, Nueva York, Johannesburgo, Berlín, Delhi. Y observé cómo las atravesaban fallas invisibles. No por las calles, sino entre la gente. Familias divididas, amigos convertidos en enemigos, iglesias fragmentadas, no por la guerra ni la peste, sino por la opinión, por la ofensa. Esta, dijo Jesús, es la segunda tormenta, la tormenta de la división. Surgirá entre el 14 y el 18 de junio. Sus raíces ya están sembradas. A donde quiera que miraba, veía separación. Razas enfrentándose. Generaciones incapaces de hablar sin culpar. Los jóvenes acusando a los viejos. Los viejos desestimando a los jóvenes. Política, cultura, idioma. Incluso las interpretaciones de la Biblia se convirtieron en campos de batalla. Pero lo peor es que la gente no intentaba sanar. Estaban alimentando el fuego. La división se ha convertido en entretenimiento, dijo Jesús señalando una pantalla. Esto no es desacuerdo. Es odio orquestado. Miré más de cerca. Había fuerzas espirituales alimentando esto. Entidades demoníacas camufladas en luz, susurrando a los líderes, creando narrativas. Vi surgir movimientos enteros, no en torno a causas sino en torno a heridas. La gente se reunió no para construir, sino para culpar. Vi iglesias divididas por una palabra. Matrimonios disueltos por un titular. Padres renegando de sus hijos por ideología. No podéis permanecer como un solo cuerpo si os amputáis unos a otros, dijo Jesús con tristeza en su voz. Le pregunté de nuevo, ¿se puede detener? Él no respondió de inmediato. En cambio, me mostró un pequeño grupo de hombres y mujeres, de rodillas, orando, sin discutir, solo adorando, intercediendo y llorando. A su alrededor, la tormenta se curvaba como el viento alrededor de una piedra. Así se combate la división, susurró con entrega, sin gritar. Y de nuevo, la escena cambió. Esta no era simbólica. Esta ardía. Jesús me llevó a un lugar donde el cielo era de un rojo intenso. Podía sentir calor, no físico, sino espiritual, que emanaba de la tierra como radiación. La gente corría presa del pánico. Los edificios se derrumbaron. No todos, pero algunos. Pero el verdadero terror no estaba afuera. Estaba dentro de la gente. Esta es la tercera tormenta, dijo con voz grave. La tormenta de fuego.
Comienza el 26 de junio y continúa hasta finales de mes. Vi 3 cosas sucediendo simultáneamente. 1. Incendios naturales, incendios forestales, incendios eléctricos, explosiones en lugares extraños, inesperadas, rápidas y globales. 2. Incendios tecnológicos, fugas masivas de datos, fallos de la IA, colapsos de sistemas, vidas humanas borradas o controladas. 3. Fuegos espirituales, refinamiento intenso, donde los creyentes fueron probados de maneras que jamás imaginaron. Quienes no estén arraigados en mí pensarán que los he abandonado, dijo Jesús. Pero este fuego no es para destruir. Es para purificar. Observé cómo hombres y mujeres que habían vivido cómodamente de repente se enfrentaban a decisiones difíciles, alejarse de la verdad o perderlo todo. Vi iglesias cerradas, líderes expuestos. Pero también vi algo hermoso. Los ocultos se levantaron, creyentes comunes, intercesores desconocidos, adolescentes con una fe inquebrantable, ancianos con sabiduría. Permanecieron en el fuego y no se quemaron. Su obediencia se convirtió en pilares que impidieron el colapso. Este fuego, dijo Jesús, revelará lo que es real. Muchos caerán, pero quienes perseveren serán luz. Temblé. Las tormentas no eran metáforas. Eran advertencias. Y la tormenta final no fue solo calor. Fue una línea en la arena. Si supieras el peso que tiene tu susurrado amén. Después de presenciar la tercera tormenta, le pregunté a Jesús, ¿por qué no ha sucedido ya? ¿Qué lo detiene? Se giró, sonrió suavemente y abrió la mano. Lo que vi fue impresionante. Miles de millones de diminutas llamas, cada una flotando en el aire como estrellas. Algunas titilaban débilmente, otras ardían como soles. Pero no eran estrellas. Eran plegarias, vivas, respirando, moviéndose con ritmo. Algunas giraban alrededor de la Tierra como satélites. Otras formaban pilares que conectaban el cielo con la tierra. Estas son las oraciones de los fieles, dijo Jesús. Y son la única razón por la que el colapso total no ha llegado. Me mostró a una mujer en una cama de hospital, apenas capaz de hablar. Sin embargo, sus gemidos de intercesión eran más poderosos que 1000 sermones. Un niño en la India que oraba por la seguridad de su familia creó una cúpula de protección sobre su pueblo. Un anciano caminaba por su cuadra cada mañana, susurrando el nombre de Jesús a sus vecinos. Sus pasos iluminaban la calle como fuego angelical. Lloré. ¿Crees que tu voz es débil?, dijo Jesús. Pero para mí es un trueno en el reino invisible. Entonces vi lo que sucedió cuando los fieles dejaron de orar. La oscuridad se apoderó de ellos como una inundación, silenciosa, rápida, implacable. Pero solo una persona de rodillas lo revirtió. Vi ángeles que respondían a la oración como si fueran coordenadas. Sin oración, flotaban, esperando. Con oración, se movían al instante como flechas en vuelo. Las oraciones de los justos no solo son escuchadas, dijo Jesús. Se sienten a través del tiempo. Y entendí entonces que estas tormentas no eran imparables, pero requerían compromiso espiritual, no miedo. Decidles, dijo Jesús, la hora está cerca y mis oídos están atentos. Siempre pensé que la fe era silenciosa, pero en el cielo suena como un trueno. Después de que Jesús reveló el papel de la oración para retrasar el colapso, se volvió hacia mí y me dijo, ahora debes ver lo que sucede en los cielos en el momento en que uno de mis hijos habla con fe. Al instante, estábamos en lo que solo puedo describir como una sala de guerra celestial. No había paredes ni techos, solo capas de luz y movimiento. Los ángeles se movían con tal propósito y sincronización que apenas podía seguir su velocidad. No flotaban sin rumbo. Respondían a algo. Entonces sucedió. Un eco débil. Alguien en la tierra acababa de susurrar, aún confío en ti, Señor.
Todo el reino se iluminó. Un solo ángel se detuvo, se giró hacia el sonido y, en menos de un parpadeo, se lanzó hacia abajo a través de las dimensiones como un misil. Jesús señaló otra pantalla de luz. Mostraba a una mujer sentada en el suelo de un apartamento de una habitación con un aviso de ejecución hipotecaria en la mano, llorando pero sin dejar de orar. Eso, dijo Jesús, es lo que mueve el cielo. Fe que desafía las circunstancias. Observé cómo las declaraciones de fe se convertían en arquitectura viviente en el reino espiritual. Formaron puentes sobre abismos, muros de defensa, llaves que abrían puertas cerradas. Cada amén pronunciado con fe desbloqueó algo tangible, no metafórico, real. Luego me mostró lo contrario. Alguien oró con dudas, no con dudas sinceras en busca de respuestas, sino con acciones. Palabras sin convicción. La oración se desvaneció antes de elevarse, como una chispa que nunca se encendió. Las palabras no son lo que mueve el cielo, dijo. La entrega llena de fe sí lo es. Recordé las veces que murmuré oraciones vacías solo para cumplir con un requisito. Me sentí culpable, no condenado, sino consciente de cuánto había malinterpretado. El cielo no solo escuchaba. Estaba a la espera de actuar, pero solo cuando lo impulsaba una fe verdadera. No necesitas ser perfecto, dijo Jesús. Solo necesitas ser real. Ese momento cambió mi manera de orar para siempre. La creación no es solo física. Está entretejida con una infraestructura espiritual. Jesús me condujo a lo que parecía una red gigante que rodeaba la tierra. No era visible para el ojo humano, pero en el espíritu pulsaba como una red viviente. Rayos de luz corrían por sus caminos, conectando continentes, océanos y ciudades. Esta, explicó, era la red espiritual que sostenía la tierra, una frecuencia divina que Dios creó a través de su palabra. Mantiene el equilibrio, dijo, no solo de la naturaleza, sino del orden. Vi cómo la alabanza, la gratitud y la obediencia mantenían esta rejilla brillante. Cada acto de amor, grande o pequeño, iluminó un nodo. Un padre perdonando a su hijo. Un desconocido alimentando a un necesitado. Una oración susurrada a un niño dormido. Se trataba de reparaciones a la infraestructura espiritual. Pero luego vi lo contrario. Actos de odio, rebelión, orgullo y violencia crearon desgarros en la red. Bolsillos oscuros donde la luz no puede fluir. Con el tiempo, regiones enteras se volvieron espiritualmente inestables. La atmósfera en aquellos lugares se volvió espesa, pesada y resistente a la esperanza. Jesús me mostró ciudades donde la red espiritual estaba casi a oscuras. Reconocí algunas. Cuando el hombre se desconecta de mí, la creación gime, dijo. Vi desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios, pero detrás de cada uno no había castigo. Había desequilibrio. El desorden espiritual estaba irrumpiendo en el reino físico. Por eso os advertí por medio de los profetas. Jesús dijo, vuelvan a mí y yo sanaré su tierra. Pregunté, ¿aún se puede reparar? Él asintió, sí, pero las reparaciones comienzan desde dentro, no en la legislación, sino en los corazones. Y así, la red volvió a parpadear, esta vez con un niño cantando un himno de adoración en su dormitorio. Serán malinterpretados, silenciados y descartados hasta que el fuego les demuestre que tienen razón. Luego Jesús me mostró una generación de niños que surgían de todos los continentes. Algunos tenían solo 6 o 7 años, otros eran adolescentes, pero todos y cada uno de ellos tenían luz detrás de los ojos. El tipo de conciencia que parecía demasiado vieja para su edad. Estos, dijo, son mis centinelas, mis soñadores, mis mensajeros. Vi a una niña en México dibujando lo que parecían portales geométricos que veía en sueños. Un niño en Nigeria estaba escribiendo canciones con palabras que no entendía, pero eran oraciones antiguas.
Un adolescente en Canadá lloró durante una clase de ciencias porque vio cómo el diseño de Dios estaba entretejido en el ADN. No están rotos, dijo Jesús. Están afinados de otra manera. Pero estos niños no estaban siendo celebrados. A menudo los medicaban, se reían de ellos, los llamaban hipersensibles o los etiquetaban como enfermos mentales. Algunos incluso desearían que su sensibilidad desapareciera. Sus espíritus escuchan frecuencias que este mundo ha olvidado. Jesús dijo, los vi atormentados por la oscuridad, figuras sombrías que trataban de confundirlos, de aislarlos. Pero entonces los ángeles comenzaron a rodearlos como un ejército personal. Protégelos, me dijo Jesús. Y díganle a la iglesia que deje de intentar convertirlos en normales. Estos niños tenían tareas espirituales. Algunos hablarían profecías. Algunos se curarían. Algunos simplemente llevarían la paz que desarmaría el odio. Pero todos ellos serían objetivos si no estuvieran protegidos. Verán cosas que otros niegan. Pero su visión no es una maldición. Es un regalo para ayudar a mi pueblo a superar las tormentas. Y entonces comprendí que algunos de los guerreros más fuertes en las batallas venideras eran niños. Esto no es para asustar sino para despertar. Jesús me miró ahora con una profundidad que no puedo explicar. Su rostro no solo contenía amor. Tenía urgencia. Algo en la atmósfera se volvió más denso. Serio. Eterno. Isaías, esta es tu revelación final antes de tu regreso. Me preparé. Diles que la ventana de la misericordia se está cerrando. No es mi amor, sino el tiempo de la demora. Me mostró un reloj de arena gigante suspendido en el cielo. En la parte superior solo quedaron unos pocos granos de luz. A medida que cada uno caía, los acontecimientos en la Tierra se aceleraban. Los titulares se volvieron borrosos y los sistemas fallaron. La gente estaba distraída, buscando la comodidad, sin darse cuenta de que el tiempo ya no estaba de su lado. Junio de 2025 activará una cadena. Dijo que cada tormenta revelará lo que está oculto y después de ellas nada quedará tibio. Vi gente intentando correr a la iglesia después de que empezó el temblor, pero muchos edificios estaban vacíos. No porque fueron destruidos sino porque la presencia ya se había ido. Vi un remanente levantándose. No es el más ruidoso, no es el más famoso, pero sí el más rendido. Y a través de ellos, Dios se movió como un reguero de pólvora. Dile a mi pueblo, dejad de jugar con su llamado. Dejad de negociar con el pecado. Dejad de posponer la obediencia. Luego me mostró algo personal. Mi propio funeral. Fue breve, silencioso, pero a su alrededor se formó una pequeña onda que viajó más lejos de lo que creía posible. Su muerte fue permitida con un propósito, dijo, entregar esta advertencia antes de que lleguen las tormentas. Y con eso, me tocó la frente. Ve y diles que volveré. No sentí como si me estuviera cayendo. Me sentí como si me estuvieran deshaciendo y volviendo a ser carne. En el momento en que Jesús tocó mi frente, algo cambió. Podía sentir mi conexión con la eternidad estirándose como una banda elástica que se tensaba y luego se rompía. Un sonido comenzó a elevarse a mi alrededor, no era música ni una voz, sino un río de sonido vivo, vibrante y que resonaba con cada palabra de Dios jamás pronunciada. No floté. No volé. Me llevaron de la misma manera que un niño se queda dormido en el auto y se despierta en casa. A medida que volvía a atravesar las dimensiones, sentí que cada capa de conciencia se comprimía. Lo que había sido infinito ahora parecía pequeño. Lo que había sido un color y una geometría infinitos se volvió plano y aburrido. Pero incluso en el viaje de regreso, escuché algo. Las oraciones de personas que ni siquiera había conocido. Su intercesión se convirtió en viento bajo mi alma. Ahora entendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo, nuestras oraciones nunca mueren.
Me sostuvieron, me protegieron. De repente, sentí peso físico, respiración, dolor y una abrumadora sensación de densidad, como si me estuvieran metiendo en un caparazón 5 tallas más pequeño. Abrí los ojos. Luces intermitentes, el frío acero de una camilla, voces médicas, un monitor cardíaco que pitaba tan rápido que parecía roto. «Lo tenemos». «Ha vuelto», gritó una voz. No podía hablar. Ni siquiera podía levantar la mano, pero estaba consciente. Tan dolorosamente consciente. De vuelta en este reino, de vuelta en este cuerpo, pero con un espíritu tan expandido que ya no cabía en las mismas paredes mentales. Una enfermera se inclinó sobre mí con lágrimas en los ojos y susurró: «Señor, estuvo ausente más de 7 minutos». Estábamos a punto de darlo por terminado. 7 minutos aquí, pero por lo que vi, podrían haber sido 1000 años. Y entonces, en un rincón de la sala de emergencias, lo vi, uno de los ángeles que había visto en el reino de la luz, observando, asintiendo y luego desapareciendo como la niebla. No me lo había imaginado. Todo era igual, pero yo no. Pasé 2 semanas en el hospital recuperándome. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido, y más aún sin daño cerebral. Mi familia no dejaba de decir que había tenido suerte. Las enfermeras decían que debía tener muchas ganas de vivir, pero ninguna de ellas sabía la verdad. No volví por casualidad. Volví con órdenes. Desde ese día, nada ha sabido igual. La música suena más plana. El tiempo se siente más rápido. La gente habla, pero ahora percibo el miedo tras sus palabras. La tierra se siente más fuerte, como si llorara desde lo más profundo. Y luego están los destellos. Algunas noches me despierto y veo destellos, cintas de luz que atraviesan el aire. Oigo a niños rezar y siento que la habitación se llena de presencia. Entro en las tiendas y siento que la tormenta del engaño se acumula como estática. Las tormentas vienen, había dicho Jesús, y el tiempo es corto. He compartido este mensaje con pastores. Algunos creyeron, otros me miraron con lástima. He enviado correos electrónicos a periódicos. No he recibido respuesta. Pero sé que alguien lo está leyendo. Tú. Y eso significa que la misión sigue viva. Si estás escuchando, si tu corazón está abierto, no tardes. Junio de 2025 no es solo un conjunto de fechas. Es un punto de inflexión en la historia espiritual. Estas tormentas, engaños, divisiones y fuego ya se están formando. La mayoría de la gente no las verá hasta que sea demasiado tarde. Pero si has oído esto, tienes una oportunidad. Arrodíllate. Regresa a la oración verdadera. Protege a los niños. Fortalece a los fieles. Di la verdad aunque te tiemble la voz. No se trata de fatalidad. Se trata de alineación. Jesús está reuniendo a aquellos que todavía arden de amor, no de miedo, que todavía confían en su voz por encima de los algoritmos, que todavía creen en la obediencia incluso cuando cueste. Así que ya has oído lo que vi. No te pido que me creas. Te pido que lo busques por ti mismo. Porque cuando el cielo empiece a agrietarse y lleguen los vientos de estas tormentas, no será la preparación la que te salve. Será la relación. Y una última cosa, no está lejos. Nunca lo estuvo.